Comienza el DOCAT, la doctrina social de la Iglesia Católica para jóvenes, comentada por el obispo Monseñor José Ignacio Munilla. Punto 142. ¿Dónde reside la diferencia entre la doctrina social de la Iglesia y el marxismo? Y responde: también Karl Marx desarrolló su doctrina comunista como reacción a la cuestión obrera. Para él, sin embargo, la respuesta se encuentra en la necesidad de una lucha de clases entre el proletariado y la burguesía, la cual debía ser desposeída mediante la violencia para poder instaurar una dictadura del proletariado. La ideología comunista ha deparado a la humanidad un dolor inimaginable en el siglo XXI. La Iglesia supo reconocer desde el primer momento los peligros del comunismo y condenó duramente la doctrina de la lucha de clases. La doctrina social y el movimiento social cristiano velaron entonces y siguen haciéndolo hoy por un equilibrio justo de los intereses entre los diferentes agentes socioeconómicos. Bueno, primero fijémonos en la pregunta: ¿dónde reside la diferencia entre la doctrina social y el marxismo, ¿no? Entonces, a alguno igual le podría parecer sorprendente la pregunta, porque, a ver, se pueden comparar. Hombre, se refiere ciertamente al hecho de que alguno podría decir que la doctrina social de la Iglesia, como en el fondo ayuda a los pobres, y si el marxismo también quiere ser una opción en favor de la clase social de los pobres, pues parecería que los dos van por el mismo camino, ¿no? Pero claro, eso sería una lectura equivocada. Supongo que conocéis la frase famosa de Elder Cámara, un obispo de la Iglesia Católica, que decía él, ¿no? Si le doy de comer a los pobres, me dicen que soy un santo. Pero si pregunto por qué los pobres pasan hambre y están tan mal, me dicen que soy un comunista. Entonces, a ver, esta expresión de Elder Cámara, que ya se ha hecho muy famosa, da a entender un poco el porqué de esta pregunta. ¿Dónde reside la diferencia entre la doctrina social de la Iglesia y el marxismo? Porque claro, sería una falsa acusación que si se dijese, no, la Iglesia, en el fondo la Iglesia es comunista, porque la Iglesia también apuesta por los pobres, apuesta por las clases más desfavorecidas, luego la Iglesia es comunista. A ver, no, eso no es así, Y es verdad que a veces, desde determinados ámbitos neoliberales, de un liberalismo, digamos, absolutamente extremado, que confunde, ¿no? Que confunde el neoliberalismo con economía de mercado, etcétera, se le acusa a la doctrina social católica de ser filomarxista, y están totalmente equivocados. Totalmente equivocados, que es lo que Elder Cámara decía. Es que si me pregunto por qué los pobres pasan hambre, entonces me llaman comunista. Si les doy limosna me dicen que soy un santo, pero como que intente buscar las causas últimas de la pobreza me achacan de ser comunista. Pues no es verdad, ¿no? Entonces, por eso es tan importante la pregunta 142. ¿Dónde está la diferencia entre la doctrina social de la Iglesia y el marxismo? Pues está fundamentalmente en que Carlos Marx afronta la cuestión de la pobreza del mundo desde su teoría de la lucha de clases. O sea, la historia avanza desde la lucha de clases entre el proletariado y la burguesía. Entonces nosotros rechazamos completamente la visión de la historia y de la sociedad desde las clases, que sería como si intentásemos dividir la humanidad en razas. Los negros contra los blancos, los chinos, los amarillos contra... A ver. Eso es totalmente rechazable. La humanidad no se puede dividir en razas o en colores. Bueno, pues tampoco se puede dividir la humanidad en clases sociales. Bueno, pero es verdad que existen clases sociales, ¿no? También es verdad que existen negros y amarillos.
Pero tú no puedes hacer una perspectiva de la historia, de la organización, del avance de la historia desde esa perspectiva, porque la lucha de clases parte de una gran mentira, como si unos tuviesen que ser enemigos de los otros. ¿Quién ha dicho que tenemos que ser enemigos de los otros? ¿Quién ha dicho que mi bien va contra tu bien? Que entonces yo tengo que luchar contra ti para que a mí me vaya bien. Esto es así. Si yo a ti no te quiebro, a mí me irá mal. A ver, ¿quién ha sido capaz de inventar tal teoría monstruosa? Que olvida que existe pues una fraternidad común entre todos nosotros, ¿no? Esa teoría de la lucha de clases pues ha sido terrible para la humanidad, ha sido terrible, ¿no? Ha traído pues muchas dictaduras, ha ocasionado cientos de millones de muertos, un dolor inimaginable. A finales del siglo XIX, ya en el siglo XX, ha sido terrible, pues lo que supone esa teoría de la lucha de clases. Y ojo, que esa teoría de la lucha de clases sigue estando presente, aunque el marxismo haya caído, etcétera, en cierta manera sigue estando presente en muchos discursos políticos. Nosotros no creemos en eso, creemos en que existe una gran fraternidad que está muy por encima de qué raza tengo, o de que en qué barrio vivo, o cuál es mi renta, o si yo estoy llamado a ser de la clase tal o de la clase cual. O sea, creemos que existe una fraternidad y que existe un equilibrio justo, existe una llamada a formar un mundo entre todos, en el que no sobre nadie y en el que todos nos integremos y el bien de unos sea el bien de otros, y no estén contrapuestos bien de uno contra el bien del otro. Creemos en esto, creemos en una concepción de una gran fraternidad entre todos nosotros, en que el hombre no es enemigo del hombre. Tú o yo. Mentira, tú o yo. Mentira. Bueno, pues esta es la primera crítica, ¿no? La crítica básica que hace la Iglesia al marxismo es esta: no creemos en la lucha de clases entre el proletariado y la burguesía. No creemos en eso. No creemos en la lucha de clases entre las oligarquías y los no sé qué. No creemos. El Evangelio, la doctrina social, apuesta por una visión de fraternidad entre todos los hombres. Has escuchado el DOCAT, la doctrina social de la Iglesia Católica para jóvenes, comentada por el obispo Monseñor José Ignacio Munilla. Encuentra todos los audios en radiomaria.es. Comienza el DOCAT, la doctrina social de la Iglesia Católica para jóvenes, comentada por el obispo Monseñor José Ignacio Munilla. Punto 143. ¿Cuál es la diferencia entre la doble dimensión del trabajo objetiva y subjetiva? Y responde: los economistas hablan de la productividad laboral de una empresa o de un individuo. La doctrina social de la Iglesia diferencia entre la dimensión económica objetiva y la dimensión subjetiva del trabajo.
La dimensión subjetiva considera la dignidad que conlleva el trabajo por ser un ejercicio humano. El Papa San Juan Pablo II se refiere a esta visión de la dignidad inviolable del hombre, quien es sujeto del trabajo, y la define como el meollo fundamental y perenne de la doctrina cristiana sobre el trabajo humano. No debemos mostrarnos arrogantes con los que hacen trabajos que parecen ser inferiores, por el hecho de que para estos no se pida una formación específica o una cualificación concreta. Bueno, este es el punto 143. ¿Qué es lo que aquí se digamos diferencia? Bueno, hay una dimensión objetiva y una dimensión subjetiva en el trabajo. Objetivamente hablando, es cierto que hay trabajos que por el objeto al que tratan, etcétera, pues requieren pues un tipo de preparación técnica pues muy superior a otros, y además por el tipo de encomiendas que tienen objetivas, pues son mucho más trascendentales, porque de ellos puede derivarse pues un colapso muy grande o un bien muy grande al resto de la sociedad. Pues un determinado ingeniero pues que tiene en sus manos pues un diseño, pues imaginaros, ¿no? Pues de una central nuclear o de, bueno, pues obviamente claro que existe, ¿no? Desde el punto de vista objetivo una diferencia grande, pues por el grado de responsabilidad y también por el nivel de productividad que pueda tener un trabajo y otro. Y también eso explica obviamente pues que la remuneración de un trabajo pues sea diferente a la del otro. Es justo que exista esa diferencia de remuneración, porque un trabajo ha requerido un tipo de preparación pues muy superior al otro, y porque además tiene un nivel de responsabilidades pues muy diferente el uno al otro. O sea, es justo que también en base a esa diferencia objetiva pues también haya una diferente remuneración. De acuerdo, ¿no? Pero hay otra dimensión, que es la dimensión subjetiva del trabajo, en la que no es tan determinante en absoluto el que un trabajo tenga objetivamente esa trascendencia o no la tenga, que es el meollo del asunto desde el punto de vista, ¿no? del humanismo cristiano. O sea, el trabajo como lugar de realización y de crecimiento y de madurez personal. Entonces, cada uno en su trabajo, pues desde el trabajo más humilde realizado en una cadena de producción de una fábrica o de cualquiera. Popularmente se dice lo de barrendero, ¿no? Lo de barrendero, hoy en día cuánta gente quisiera poder acceder también a una empresa de limpieza. Bueno, popularmente hemos dicho el trabajo de barrendero, como si el trabajo de barrendero pues fuese el último de la cadena. A ver, todos los trabajos son absolutamente dignos en la medida en que son el lugar también de nuestra maduración y nuestro crecimiento subjetivo, y a esto se refiere, y aquí hay un par de citas de San Juan Pablo II que dice, ¿no? La fuente de la dignidad del trabajo debe de buscarse principalmente no en su dimensión objetiva, sino en su dimensión objetiva, no en la objetiva, sino en la subjetiva. Es decir, cómo me hace crecer a mí, cómo me hace crecer, y cómo yo pues aprendo a amar más y a servir a los demás, ¿no? Y continúa San Juan Pablo II, la finalidad del trabajo, de cualquier trabajo realizado por el hombre, aunque fuera el trabajo más corriente, más monótono en la escala del modo común de valores, e incluso el más marginal, permanece siempre en el centro el hombre mismo. Por esto, por ejemplo, es de justicia que existan también pues ayudas por parte del Estado para incentivar el trabajo de personas discapacitadas. Que personas discapacitadas que difícilmente van a poder competir, entre comillas, ¿no? Lo de competir, van a poder competir pues en el mundo laboral, puedan tener también una protección social, de manera que ellas sean también, que tengan un acceso laboral. ¿Por qué? Porque hay una dimensión subjetiva del trabajo en el que también una persona con un grande o pequeño, ¿no?
pues nivel de discapacidad, ese trabajo será importante para su dignificación. Y como tenemos también que priorizar lo subjetivo en el trabajo y no solo lo objetivo, es de justicia que también el Estado apoye la inserción laboral de las personas discapacitadas, por ejemplo, ¿no? Ahora, cuando decimos que hay que priorizar, ¿no?, esa dimensión subjetiva del trabajo, con esto no estamos diciendo que, bueno, aquí lo importante es únicamente no lo subjetivo y al fin y al cabo lo objetivo, el trabajo objetivo que realizamos es secundario. No, eso sería un error, porque es verdad que cuando las cosas subjetivamente hablando las hacemos bien, cuando alguien su trabajo lo hace con vocación, lo hace con entrega, lo hace con alegría, lo hace con vocación de bien común, ¿no? Mucho más allá de que yo necesito un sueldo sin más, ¿no? Las cosas le salen mejor y entonces se aleja mucho de la chapuza. Porque la chapuza objetiva en el trabajo suele ser consecuencia de una falta de vocación subjetiva en la entrega al trabajo, de no vivirlo como una vocación, ¿no? Luego, claro que también, ¿no?, hay que conectar lo subjetivo y lo objetivo. La chapuza objetiva en el trabajo suele tener su origen en una falta de vivencia vocacionada subjetivamente hablando y una falta de responsabilidad al servicio del bien común. Luego una de las formas, ¿no?, más claras de valorar, ¿no?, el crecimiento subjetivo con cómo vivo yo mi trabajo es que se refleje en unas cosas hechas cada vez mejor, con más esmero y con más capacidad de poder ir creciendo en la objetividad de lo que hago. Pues el panadero que dice, es que mira, con el cariño con el que intento, ¿no?, pues preparar el pan, cada vez el pan sale mejor. Y además, pues eso es, pues esa panadería va creciendo en competitividad y la gente se pelea por comprar ese pan. Pues es normal que sea así, porque el trabajo subjetivamente bien hecho se traslada también a lo objetivo, ¿eh? O sea, este aspecto también creo que es importante. Has escuchado el DOCAT, la doctrina social de la Iglesia Católica para jóvenes, comentada por el obispo Monseñor José Ignacio Munilla. Encuentra todos los audios en radiomaria.es. Comienza el DOCAT, la doctrina social de la Iglesia Católica para jóvenes, comentada por el obispo Monseñor José Ignacio Munilla. Punto 144. ¿Qué significa el principio de prioridad del trabajo frente al capital? Responde, de la dimensión subjetiva del trabajo nace también el principio de la prioridad del trabajo frente al capital, ya que el hombre posee el capital como un instrumento externo a él, mientras que el trabajo es expresión esencial de la persona, que es quien lo ejerce y de su dignidad. No son nunca justificables condiciones de trabajo o de salario que exploten o denigren al individuo, independientemente de si éstas residen en intereses de capital, en las exigencias de la competencia o en la dureza de la globalización.
Bueno, pues recuerdo que el punto anterior, el 143, había diferenciado entre la doble dimensión del trabajo, ¿no? La objetiva y la subjetiva, ¿no? El trabajo objetivo es, bueno, pues la obra realizada, pero el trabajo subjetivo es todo lo que supone en nosotros esa dignificación, ese ir creciendo por el hecho de que nos veamos desarrollando los dones que Dios nos dio, ¿no? Es la diferencia entre la dimensión objetiva y subjetiva. Y en este punto, en el 144, dice, a ver, ¿qué significa el principio católico, bueno, de la doctrina social, la prioridad del trabajo frente al capital, ¿no? Bueno, esta es un principio de la doctrina social de la Iglesia. ¿Cuál es la razón en la que decimos que, a ver, hay que priorizar el trabajo frente al capital, frente al dinero, ¿no? El trabajo es expresión directa del ser humano, que es quien tiene una dignidad, el ser humano, ¿no? Que se ha de respetar siempre. Por el contrario, el capital, el dinero, los medios económicos, son un instrumento, que por cierto es un instrumento fruto de un trabajo acumulado, por tanto algo derivado, ¿no? Y este es un principio fundamental, esto de la prioridad del trabajo sobre el capital, un principio fundamental que debe de aplicarse en cualquiera de las formas, ¿no?, de la organización económica y productiva. En el riesgo, ¿no?, del sistema capitalista, cuando no acepta esta iluminación, ¿no?, de la doctrina social de la Iglesia, el riesgo del sistema capitalista consiste en poner como fin la obtención del máximo beneficio y considerar el trabajo, bueno, pues como un factor de producción. Está también el capital, ¿no?, como un factor de producción. Yo voy al banco y allí pido un dinero. Y luego voy, ¿no?, y contrato unos trabajadores y tanto una cosa como la otra son factores de producción. Pues no se puede poner al mismo nivel una cosa que la otra. O sea, hay una prioridad del trabajo sobre el capital. Añádese a esto que además que otra de nuestras... no sé, bueno, otro de los, iba a decir yo, desgracias, ¿no?, pero condicionantes, cuando menos vamos a decir condicionantes muy peligrosos, es que en la medida que ha ido pues evolucionando y haciendo un sistema bien complejo desde el siglo pasado, ¿no?, desde comienzos del siglo pasado, ha ido tomando fuerza pues una economía monetarista donde el interés ya no es la producción de bienes necesarios, ¿no?, por los que se obtiene un beneficio, sino buscar las inversiones más rentables para el capital invertido, ¿no?, con la consiguiente subordinación del empleo. Entonces, a ver, la Labores Exercens, ¿no?, que es la encíclica de San Juan Pablo II. En esa encíclica encontráis en los puntos especialmente 6, 11 y 12, 6, 11 y 12 de Labores Exercens de San Juan Pablo II, las razones que profundizan de por qué tiene que haber una prioridad del trabajo sobre el capital. Y de este principio se deduce pues que no es aceptable ningún tipo de explotación, tanto en el ámbito salarial como en las condiciones de trabajo, pues haciendo que la finalidad sea obtener el mayor beneficio para el capital y subordinando a esto pues la dignidad del trabajo. Pues hay que decir que tanto trabajo precario y contratos basura pues son contrarios a la doctrina social de la Iglesia, ¿no? ¿Por qué? Porque no se valora del trabajador más que su capacidad de producir rentas sin tener presente ni su persona ni sus condiciones familiares, ¿no?, y del trabajo digno que requieren. Se supedita todo al mercado, ¿no?, que es la práctica, es la ley del más fuerte o del más espabilado. Y así lo que se hace, ¿no?, por distintas formas, es que el trabajador pues sea alguien útil desde el punto de vista lucrativo, ¿no? Y la consecuencia principal pues es un trabajador alienado, con un trabajo precarizado pero a tope, ¿no?, y una vida supeditada al interés de algunos en la obtención del dinero, ¿no?, una creciente desigualdad de las rentas, en las que
pues en las que se condiciona mucho la vida y la dignidad de las personas, ¿no? Entonces, pues esta es un principio clave de la doctrina social de la Iglesia, ¿no? A ver, hay que priorizar la dignidad del trabajo, porque es expresión del ser humano sobre el capital, ¿eh? Has escuchado el DOCAT, la doctrina social de la Iglesia Católica para jóvenes, comentada por el obispo Monseñor José Ignacio Munilla. Encuentra todos los audios en radiomaria.es.